la radiología no es fácil, ciertos detalles, uno oye cuánto es el índice de Evans, esos detallitos yo los voy a pasar muy rápido porque ya Sonia los dio. Pero miren, esta es una charla que yo creo que todo el mundo debe conocer, y más si uno es colombiano, porque la hidrocefalia con presión normal ya lleva 60 años de haber sido descrita y cada vez se da uno cuenta, y no soy yo el que me doy cuenta. Ahora que estuvimos en el Congreso Mundial se da uno cuenta la importancia que está adquiriendo en el mundo. Solo les voy a decir que en nuestra clínica de hidrocefalia el 35-38% de los pacientes que nos consultan han tenido un diagnóstico de una demencia o de una patología que no tenía ninguna esperanza y los hemos podido ayudar. Que a usted le digan que su papá tiene un Alzheimer o su abuelito tiene un Alzheimer y cuando usted le llega a consulta uno se da cuenta que en realidad no era un Alzheimer, sino una hidrocefalia con presión normal y usted lo pudo curar o aliviar mucho, eso hace la diferencia. Entonces, de esta charla, dentro de media hora que terminemos, ustedes con que aprendan unos detallitos, es muy fácil de diagnosticar. El cerebro no puede, los ojos pueden ver muchas cosas, pero si el cerebro no las conoce, pues no las van a identificar. Entonces, eso es lo que quiero, ojalá, dejarles a ustedes aquí. Bueno, la hidrocefalia con presión normal. Les voy a hablar de una breve historia. Yo crecí en una casa donde se hablaba de hidrocefalia. Yo aprendí a decir hidrocefalia antes que Coca-Cola, eso siempre lo digo, porque en mi casa todo el tiempo mi papá hablaba de hidrocefalia. El segundo piso de mi casa era un laboratorio donde mi papá todo el tiempo estaba trabajando que en las válvulas, en la hidrocefalia. Nosotros con mis hermanos le ayudábamos a armar las válvulas, que se caía el balincito y nosotros se lo recogíamos y nos daba algo. Y fue algo muy motivante desde muy pequeño. Entonces yo voy a mostrarles fotos, videos de cuando se describe la hidrocefalia por primera vez. Eso no lo ha visto mucha gente, pero son los videos de cuando se describe en el hospital militar la hidrocefalia con presión normal. Y les voy a hablar sobre todo de qué es la hidrocefalia con presión normal. ¿Usted cómo puede explicar que un ventrículo cerebral sea grande y la presión es normal? Eso es lo interesante, porque en esa época veían unos ventrículos grandes, hacían una punción lumbar y la presión era normal. ¿Cuál era la conclusión? Que ese tejido se había atrofiado, había perdido tejido, por eso la presión era normal. Pero lo que existe en realidad es ahí un problema de fluidos y de física muy interesantes. Bueno, siempre que hablo de hidrocefalia tengo que poner a mi papá. Y en todas las charlas que yo doy de hidrocefalia, esta vez pusimos esta foto. Esta es una foto en Boston, cuando mi papá hizo algo de patología, que me inculcó mucho la patología, que es muy importante, ustedes como neurocirujanos o neurólogos, y es muy importante saber bases de patología, porque ahí es donde está la respuesta de mucho de lo que uno hace, la diferencia entre un tumor benigno, maligno, todo eso es muy bonito saberlo. Y eso también me lo inculcó mi papá, y ese microscopio que ustedes ven ahí existe, lo tenemos en la casa todavía, está guardado, donde él mismo lo compró y donde en el Mass General llegó en un momento hasta manejar el laboratorio de patología ya. Entonces ese era mi papá en los años 50. Ojalá pudiera yo decir que lo pudiera yo ver todavía para que se diera cuenta todo lo que entre todos nosotros hemos hecho. Pero uno siente que está todos los días con uno. Tal vez como uno no tiene los órganos de los sentidos para ver a las personas que se van, ni los puedo oír, ni los puedo ver, porque no tenemos ojos ni oídos, pero uno tiene algo que siente que están con uno. Tal vez estoy diciéndoles algo psicótico, algo que no tiene contacto con la realidad, pero es lo que yo siento y yo creo que eso es así. No tenemos la forma de verlos, pero estoy seguro que aquí puede estar sentado o dándome ánimo. Foto muy importante. El doctor Adams. Yo no sé si ustedes vieron, en la época que yo estudié medicina existía un libro, que todavía debe existir, era la Biblia de la neurología, que estaba, los autores eran Adams y Victor. Ese es el doctor Raymond Adams, que fue profesor de mi papá. Eso es también en Boston, en una época que yo creo que eso debe ser como llegando al otoño o la primavera, no sé, pero hay hojitas. Y el de la mitad era el doctor Yakovlev, que era un patólogo, y ahí estaba mi papá en esa época de Boston. Cuando ustedes van a Boston se da cuenta que muchas de las personas andan con corbatín, uno aquí nunca se pone un corbatín, pero eso es típico de los bostonianos. Esta es la primera vez que se describe la hidrocefalia con presión normal. Lo que dijo Sonia, ahorita les voy a mostrar la tesis de la Javeriana, y este fue ya cuando se publica en los Estados Unidos.
Si ustedes se dan cuenta, ahí está el nombre de Adams, Fisher, Hakim, Ogeman y Sweet. Yo puedo decir que a todos los conocí, ya ninguno está, pero yo conocí a todos cuando estuve en Boston. Y si ustedes se dan cuenta, el que describió la hidrocefalia con presión normal fue el doctor Salomón Hakim, y ahí sale primero Adams. El doctor Adams, que fue el profesor, y esto es anécdota e historia, cuando mi papá le mostró, escribió el artículo y le dio para que lo revisara, lo único que le cambió fue el orden de los autores. Entonces mi papá le preguntó, ¿y por qué cambió el orden de los autores? Porque pues uno tampoco puede decir, él fue el que lo escribió y eso es, pues, ¿por qué se puso de primera? Le dijo al profesor, dijo, porque es que en Estados Unidos se publica en orden alfabético. Primero va la A, y si ustedes se dan cuenta, sí está en orden alfabético, pero pues eso tomó un tiempo para poder poner Hakim, pero ya después se aceptó y bueno. Entonces ahí es cuando por primera vez se describe la hidrocefalia con presión normal. Ahí está la tesis que habló la doctora Sonia de la Universidad Javeriana. Y bueno, ¿por qué ocurre la hidrocefalia con presión normal? Fuerza es igual a presión por área o fuerza es igual a presión por unidad de área. Si ustedes ven ahí una bomba, ustedes alguna vez, todos hemos inflado una bomba de caucho, y ustedes se dan cuenta que cuando uno empieza a inflar la bomba es dura, pero apenas la bomba se agranda, es suavecita, usted con que la sople un poquito, se sigue agrandando. Eso mismo ocurre en el cerebro. Miren ustedes ahí, el de la mitad es el de, ¿cómo pone uno el cosito rojo? Ah, gracias. Si ustedes ven, eso tiene un, bueno, miren ustedes, aquí la bomba chiquita, la presión es igual que aquí la bomba grande. Eso es lo que ocurre. Una vez los ventrículos se agrandan, la presión se vuelve normal. Eso es lo que ocurre en la hidrocefalia con presión normal. Estoy poniendo ejemplos. Otro ejemplo, la llanta de una bicicleta, ustedes los que montan bicicleta, una llanta de una bicicleta de carreras y la llanta de un tractor, ¿qué tiene más presión, la llanta de la bicicleta o la llanta del tractor? ¿Quién me contesta? Una persona ya. ¿Quién dijo? ¿Por qué? ¿Cuántas libras tiene la llanta de una bicicleta? Bueno, no tienes que saber exactamente, pero si vas a salir a montar, el que es ciclista sabe cuánto le pones. Bueno, ¿cuántas? No, bueno, dijiste la respuesta bien, pero tiene más. ¿Por qué? Porque la presión, una llanta de una bicicleta tiene 100, tú le pones 110 libras de presión, la llanta de un tractor tiene 8, porque tiene un área muy grande. El caucho de un tractor versus la llanta de una bicicleta. Tienes que inflar más porque el área es pequeña. Y la última, que es la más sencilla, una mujer que pesa 50 kilos, con tacones como los que mostró el doctor Ordóñez en su charla, clavándose un tacón a una persona en la cabeza, es así, o una persona con un tacón así como estos, 80 kilos, así. ¿Quién le abre el hueco a un piso de madera? ¿Por qué? Exactamente. El área, los 50 kilos de esa persona están en esa área pequeña, mientras que los 80 kilos están en área grande. Es el principio de una puntilla, porque una puntilla usted la puede clavar, porque toda la fuerza que usted le da dando con el martillo arriba está concentrada solamente en la puntica. Eso es lo que ocurre en la hidrocefalia con presión normal. Podríamos quedarnos aquí hablando horas de que en realidad qué es lo que pasa, pero bueno, eso es lo que ocurre. Entonces miren ustedes ahí. Voy a pasarlo un poquito más rápido. Estos son, ya les expliqué, estas son las fotos del artículo original. Si ustedes quieren alguna copia, yo se las puedo mandar. Y entonces miren ustedes ahí, cuando la misma presión, una hace daño y la otra no hace daño. Entonces la hidrocefalia con presión normal, vean ustedes la importancia de, hace usted una punción lumbar, veía los ventrículos grandes, el paciente estaba muy mal, decían, no, eso es atrofia, no hay nada que hacer. Pues no era atrofia, estaba ocurriendo lo que les acabo de explicar. No sé si hay alguna duda, después lo podemos hablar. En esa época, ¿cómo se hacía el diagnóstico? Miren, ahora que estuvimos en el Congreso Mundial de Hidrocefalia, la primera charla de todo el Congreso fue la historia de la hidrocefalia con presión normal. Y pusieron al doctor Picard, un profesor de Queen Square, y eso es en Inglaterra, en Londres, a hablar de la hidrocefalia con presión normal. Un doctor que conoció a mi papá y dijo algo muy bonito que yo nunca había oído. Ahí estaba Diego y estaba Isabela, que estuvimos en el Congreso. Dijo algo muy bonito, esas personas para mí fueron héroes. Describir una enfermedad sin escanografía y sin resonancia.
Piensen ustedes, hoy es muy fácil, ustedes el tamaño de los ventrículos y el tamaño de tumor, en fin, es muy fácil hoy en día. Pero imagínense en esa época cómo se hacía el diagnóstico, miren cómo se hacía el diagnóstico. Poner aire, sacar el líquido y poner aire para dibujar los ventrículos, y con una arteriografía, las arterias que están, la pericardosa y la calloso marginal, se elevan porque los ventrículos se agrandan, ellas están encimita de los ventrículos, entonces se veían elevadas. Esa era la forma como se hacía el diagnóstico en esa época. ¿Qué pasó, muchacho? Symptomatic hydrocephalus este es mi can papá hablando, exist oigan. in the face of normal CSF pressure. Here, despite identical pressures, the force of the larger ventricles is greater and proportional to the surface area. A demonstration follows. Inflating a balloon requires only a momentary increase in pressure to overcome the initial tension of the balloon walls. Thereafter, pressure drops. ¿Vieron? Ese fue como un resumen de lo que les había dicho. Y esta otra también. This setup consists of two opposing syringes, the larger on the left and the smaller on the right. They will be activated by a third syringe. The larger one will overcome the small one in spite of the pressure being equal in both cylinders. La más grande venció a la chiquita teniendo la misma presión. Ese es el principio de la hidrocefalia con presión normal. Ya entendieron por qué ocurre. Ahorita hablemos un poquito de la clínica. Nosotros que tenemos aquí un centro de cuidado clínico aprobado por la Joint Commission, les hablo un poquito de eso. Esto está en la introducción de las tesis de hidrocefalia con presión normal, de la descripción del síndrome. Y es muy bonito, traducido dice lo siguiente: poder rescatar del olvido a unos cuantos pacientes que teniendo este síndrome no reconocido antes han sido colocados en la categoría sin esperanza. O sea, poder rescatar del olvido, en inglés se dice oblivion, a esos pacientes, ya eso hace la diferencia. Que usted tiene Alzheimer y en realidad no tiene Alzheimer, eso es lo más bonito de esto. Eso son pacientes, espera, picho otra vez tal vez, sí, año 64. La marcha es característica y prácticamente patognomónica, es una marcha magnética, zapatos de metal, piso de imán. Haga de cuenta que esa es la descripción, ese paciente no puede levantar los pies del piso, miren, eso es típico de la hidrocefalia con presión normal. Si ustedes ven a una persona caminando así, ya hicieron el diagnóstico, o por lo menos lo tienen que pensar, y estudienlo, y estoy casi seguro que tiene hidrocefalia con presión normal. Y los giros, ¿ya hizo el giro? Es que ni me di cuenta. Bueno, y el giro lo hace en compás, ¿vieron que hizo el giro en un solo pie? Cuando da la vuelta lo hace, haga de cuenta un compás, que usted pum, fija un punto y da la vuelta para hacer el círculo. Así son los giros en la hidrocefalia con presión normal. Eso es típico y patognomónico de la enfermedad. Miren, deja un pie quieto, ¿lo ven? No se les olvide eso. Si ustedes saben eso, ya hacen el diagnóstico. Otro punto para llevarse a la casa, take home message, como dicen los gringos. Bueno. Miren, son igualitos. Año 64. Miren la marcha. Y tenemos un montón de películas, porque ahora que a todos los grabamos antes y después ahora les muestro cómo todos son igualitos. Bueno, ya se la saben. Y este ya es otro paciente. Miren que eso no es ni marcha, ya hacen una especie de como completamente espástico. Después de ponerle la válvula y 3 meses después, así que era como los evaluaban. Ahora yo les voy a mostrar qué hacemos nosotros hoy en día con casos de nosotros. Bueno, hablando de la historia, arriba dice el milagro de un médico, de un neurólogo, un neurocirujano, pero bueno, en esa época, yo me acuerdo cuando hicieron este artículo de la historia, supuestamente el doctor Salomón Hakim iba a salir en la primera página, pero en esos días mataron a Martin Luther King. No sé si ustedes saben quién era Martin Luther King, que iba a ser presidente de los Estados Unidos, pues era candidato.
Lo mataron obviamente Martin Luther King en la revista Life, fue más importante que el doctor Salomón Hakim, y por eso pues no salió ahí. Esa es la viuda de Martin Luther King. Pero recuerdo mucho en mi casa porque se hablaba de la revista Life, y ahora van a ver una foto mía. Yo estaba ese día con mi papá en el laboratorio en el segundo piso viendo cómo trabajaba, y no fue que me peinara, ahora la ven, está ahí todo engominado, así me peinaron a mí chiquito, pero llegaron a tomar la foto y yo estaba ahí con él, ahora la ven. Eso también salió en ese artículo. Entonces ahí salió mi papá explicando lo que les estoy diciendo. Es pura historia la que les estoy mostrando. Y eso es algo también histórico. Esa es ya después de que se desarrolla la primera, hoy no les voy a hablar de válvulas porque no se nos gastaría mucho tiempo, la primera válvula, y esta válvula, la primera válvula que se puso en el año 85, no se puso aquí en la Fundación Santa Fe, se puso en la clínica de Marley. La Fundación Santa Fe estaba medio empezando. Y ese aparato que ustedes ven ahí, este aparato, esto es la tapa de espuma de afeitar. Eso fue hecho por mi papá en el laboratorio, y todo esto lo hizo él con acrílico y las conexiones, todo eso lo hacía mi papá en el laboratorio. Por eso es que yo dije, yo nací en ese hogar y aprendí todas esas cosas desde chiquito, y uno en un momento dado se da cuenta que sin que le enseñen las cosas las aprendió. Como cuando usted entra al colegio a aprender inglés, en 15 días uno ya medio balbucea y dice, may I go to the bathroom, porque uno ya empieza a aprender, porque oye, y un día el cerebro hace clic y uno se sabe un montón de cosas, y esa es la vida y esa es la residencia. Ustedes van a la residencia y Sarita, ahora que está empezando, oye un montón de cosas, y un día que vas a estar viendo un caso, te vas a acordar y es increíble el cerebro cómo hace clic y trae a la mente en ese momento y conecta todo lo que hay adentro. Eso es una machera. Entonces eso es parte de… Esa válvula fue la primera válvula programable que se puso en Colombia, pues diseñada por mi papá, y me acuerdo hasta el nombre del paciente, y ayer vi al hijo de ese paciente que nosotros lo operamos aquí de un tumor cerebral, y ayer me lo encontré de casualidad. Bueno, ese era el segundo piso de mi casa. Ese era mi papá, yo creo que hace unos 30 años. Mi papá tendría más de 100 años, 101 años, 102 años. Ese era el laboratorio de mi casa, el segundo piso era así, y eso era, según mi mamá, era un desorden, que eso era todo un desorden, y mi papá decía una cosa que la aprendí después de un tiempo: usted no tiene que tener las cosas en orden, todas que sean bonitas, porque ese es el orden que una persona cree, ¿no? El orden es saber dónde tiene sus cosas. Puede que esté tirado allá y el otro esté allá, pero usted sabe dónde tenía todo. Entonces ese era el desorden ordenado de mi papá, esa era la forma como él pensaba, y tiene toda la razón. Usted no puede llegar y todos los libros tienen que ser los rojos, no, yo sé dónde está el libro, y eso, ese era, y ahí era donde se hacían las… Y todos estos aparatos están, porque cuando mi papá se trasteó en el apartamento donde vivía, donde está hoy en día mi mamá, hay un segundo piso donde están todos esos aparatos, y de vez en cuando yo subo y hago y miro y cosas, pero bueno. Ese era yo, esa es la foto que ya les había hecho como el preámbulo de que si estaba engominado yo. Y pues yo me interesaba mucho, y mis hermanos, no salieron mis hermanos, pero porque no estaban, pero todos siempre estuvimos muy interesados, y por eso sabemos tanto del tema. Yo creo que en el mundo no hay mucha gente que sepa hidrocefalia de compresión normal. No fue que me dediqué a aprenderlo, sino que lo aprendí oyendo. Y yo lo que he hecho aquí es transmitirlo a Juan Fernando, a Juan Armando, con Diego, y ya son personas que manejan la hidrocefalia con presión normal y la hidrocefalia, Isabela y todos los de este programa. Eso es un plus, yo creo, porque todo el mundo quiere operar todo el mundo quiere operar tumores, aneurismas, pero las válvulas a veces les tienen miedo y temor porque no saben la dinámica del líquido cefalorraquídeo, y aquí por eso recibimos unos pacientes complicadísimos, y a nosotros nos gusta, entre más complicado mejor, porque les solucionamos el problema. Bueno, entonces ahí en el 64 el doctor Hakim describe esta enfermedad por primera vez. Es una forma de hidrocefalia con presión normal, describió la triada, que son tres cosas: triada, la marcha, como se las mostré, una incontinencia urinaria que después se vuelve también con incontinencia fecal, que inicialmente es una incontinencia que el paciente no alcanza a llegar al baño porque no puede caminar rápido y cuando llega ya se ha orinado. Y la otra ya es una incontinencia del lóbulo frontal, se orinan y no me importa, no me di ni cuenta. Esa es la incontinencia del lóbulo frontal. Y la otra es la demencia, que es una demencia reversible. Esta es una de las patologías que abrió un capítulo de las demencias reversibles o demencias tratables. Ahora, la importancia en la clínica de hidrocefalia, la valoración por neuropsicología es esa, que con las pruebas que les voy a mostrar rápidamente, ellos nos pueden decir si se trata de una demencia tipo Alzheimer o una demencia tipo hidrocefalia con presión normal. Eso es muy importante.
evaluar los pacientes así, porque también puede haber pacientes que tengan las dos cosas. Uno puede tener un paciente que tenga hidrocefalia con presión normal y se le cabalga una Alzheimer o viceversa, pero uno puede ayudar la parte de la hidrocefalia con presión normal, porque no va a existir ninguna medicación, ni droga, ni tratamiento, ni nada que ponerle una válvula. Si tenga Alzheimer, pero si tiene hidrocefalia, le vamos a ayudar por lo menos de la parte de la hidrocefalia. Entonces ahí dice, aquí está en inglés, pues no se los voy a leer en inglés, pero dice exactamente lo mismo de rescatar a los pacientes del olvido. Y ahí están los artículos del New England Journal of Medicine y de Lancet, si mal no estoy, o de Science, de esa época. Y esas fueron fotos a través de los años que se tomaron con mi papá. Aquí ya viene a empezar a entrar ya un poquito más en lo importante de esto. Los estudios epidemiológicos son escasos, pero cada vez los grupos de diferentes partes del mundo hacen más estudios. Miren ustedes, la prevalencia en los Estados Unidos es los pacientes mayores de 65 años, el 0,5%. Entonces, si yo cojo la población de Colombia, siempre hago esto cuando voy a dar una charla, si estoy en México, hago la de México, me la busco en la Google o como dicen. Entonces, miren, en Colombia hay 5 millones de personas mayores de 65. Si el 0,5% de esas personas tienen hidrocefalia con presión normal, o pueden tenerla, ¿cuántas personas en Colombia puede haber en hidrocefalia con presión normal? 25.000, eso es un número grande. Y más súmele las de Alzheimer, que no saben si tienen Alzheimer o no, bueno, en fin. Mayores de 70 el 0,2 y mayores de 80 el 5,9%. Eso es un número muy considerable, pero si ustedes no hacen el diagnóstico, pues no existiera. Y esta es la prevalencia en Colombia. Juan Fernando, que es inquieto y ha hecho, ¿dónde está Juan Fernando? ¿No está? Bueno, ahí está. Él es inquieto, hizo un estudio de la prevalencia de la hidrocefalia con niños en Colombia. Es un estudio y esas son las cifras que salieron empezándolo a hacer, pero es que no mucha gente lo ha hecho, por eso hay que darle su palmadita. Entonces, la hidrocefalia con presión normal se puede confundir con Alzheimer, Parkinson, pero la gran diferencia es que la hidrocefalia con presión normal se puede tratar. No digo que el Parkinson no, porque si aquí hay un neurólogo me estaría diciendo, pues sí, también se puede, pero el Alzheimer es poco lo que se puede hacer. Pero en cambio la hidrocefalia con presión normal se puede tratar y se puede curar. Entonces, como hay tanta gente con Alzheimer, 1 de cada 9 personas mayores de 65 años pueden tener Alzheimer. Y en el año 2020, esto cuando lo hice, no he hecho la nueva estadística, hay 50 millones de personas en el mundo que tienen Alzheimer. Y en el caso nuestro, el 35 a 38% de los pacientes que llegan con diagnóstico de una demencia o un Alzheimer que no se les puede hacer nada, tenían hidrocefalia con presión normal y los pudimos ayudar. Eso es un número muy grande. Imagínese usted poder hacer eso en el mundo entero. Pero eso no lo puedo hacer yo ni lo podemos hacer nosotros aquí, eso toca entre todos. Entonces, ya rápidamente la alteración en la marcha ya se las expliqué. Si quieren, ustedes llegan a su casa y revisan, nos preguntan ahora. Ahí están las alteraciones cognitivas y la urgencia urinaria. Ahí en las cognitivas disminuye el interés por las actividades, pueden afectar la realización de actividades como bañarse, vestirse, comer, en fin. Pero tiene algo importante, fluctúa un poco en el día. Ustedes le preguntan a la familia, ¿el paciente por la mañana está mejor que por la tarde? Entonces dicen sí, eso es muy de hidrocefalia con presión normal. Un paciente con Alzheimer no se mejora por la mañana y se empeora por la tarde, eso es una cosa degenerativa progresiva. Esto pues ya lo voy a pasar derecho, lo iba a mostrar, pero ya la doctora Sonia lo mostró. El índice de Evans, ahí eso es como, le hice despacio para que ustedes se vayan viendo, miren, vean el tamaño de los ventrículos, analicen el tamaño de los ventrículos, el espacio subaracnoideo, lo que se ve blanco es líquido. Ahí la dejo despacio para que la puedan admirar. Y miren el tercer ventrículo como gordito, los ventrículos grandes, ahí está, miren, ahí está la relación, cómo se hace y cómo se saca. Eso lo pueden encontrar ya con que ustedes sepan el Evans. El DESH, esto fue descrito por los japoneses, es la desproporción del espacio subaracnoideo con arriba en la región frontal, miren ustedes, esto está completamente apretado, miren que aquí no hay surcos, y miren aquí el espacio subaracnoideo. Si ven las ínsulas, tiene líquido.
Si ustedes ven eso, ese paciente tiene una hidrocefalia con presión normal típica. Nosotros hicimos, y ahorita les voy a mostrar, lo contrario, y ya hicimos un trabajo y ya lo vamos a publicar, nos dieron un grant. Ya les muestro. Bueno, esto lo voy a hacer, voy a pasarlo derecho, y esto también lo paso derecho porque… Bueno, aquí les hablo que nosotros tenemos la Joint Commission International, que es un ente internacional que acredita a los hospitales que tienen un nivel muy alto y la seguridad del paciente y protocoliza lo que uno hace. Y en inglés lo leo: Joint Commission is the world's leader in healthcare accreditation and the author and evaluator of the most rigorous standards in quality and patient safety. Entonces nosotros nos acreditaron el Centro de Hidrocefalia con Presión Normal por la Joint Commission hace 3 semanas, nos reacreditaron por tercera vez, no tengo todavía el diploma porque no ha llegado, pero ya nos acreditaron. Exigen mucho, pero cada vez uno ya lo estamos haciendo muy bien, vamos muy bien en eso. Y esta es una paciente que tiene hidrocefalia con presión normal, es arquitecta, 76 años, cuadro de 3 meses, miren la marcha. Inestabilidad, marcha magnética, giro en compás, dificultad para ponerse de pie. Miren el giro en compás, listo, sigo rápido. Ahí está lo que esa paciente tenía, un Evans de 0.34 y un ángulo del cuerpo calloso en 84, en alto por debajo de 90, en fin. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos una punción lumbar con una aguja 18 para hacer un huequito grande, bajamos, no cuánto líquido le sacamos, sino bajamos la presión de líquido a 0. No es que le saque 20 centímetros y ya, no, bajar la presión a 0, tienen ustedes que crear un gradiente. Entonces bajamos la presión a 0, es muy fácil, bajarla a 0. Se le saca todo el líquido hasta que salga a 0 y ya. Y luego los evaluamos, miren, ahí está el de antes, el después de las 24 horas, ese se llama el Time Up and Go y los 10 metros. Miren si ustedes pueden comparar. Miren la de la izquierda, miren la mejoría a las 24 horas. Las pruebas de neuropsicología es como un mini mental, pero ahí están, esa se llama la prueba del rey. Le ponen esto y le dice, dibújelo, lo dibuja y mire, después de la punción lumbar es un dibujo muchísimo más elaborado, fíjense la diferencia. Ya ustedes ven que hay mejoría y la incontinencia se hace la medición de las características de la incontinencia. Bueno, nosotros la ponemos al atrio, no les voy a… Ahora Juan Fernando va a hablarles de eso. ¿Por qué al atrio? Porque no al peritoneo. La ponemos al atrio porque sencillamente el peritoneo tiene presiones muy variables. La presión de la cavidad peritoneal es muy variable en un gordo, en un flaco, si está estreñido, si tiene el cinturón apretado, en fin. En cambio el corazón siempre en la diástole baja la presión a 0, porque si no el corazón no funcionaría. Incluso en la inspiración se vuelve hasta negativa. Por eso ponerla en el atrio es más fisiológico y funcionan mejor las válvulas. Además no se tapan tanto, porque ahí hay imagínense la corriente que hay en el atrio, cuando está llegando la sangre, eso mantiene limpio lo que usted le ponga. Ahí está la ventricular, la atrial. Nosotros ponemos la válvula, medimos la presión en cirugía, otra cosa que la gente no hace, y la bajamos solamente 1 centímetro de agua, y a la semana hacemos control radiológico y empezamos a bajar la presión de la válvula. Y ya miren esto. Prepunción a los 3 meses, a los 6 meses y 12 meses del posoperatorio. Es una persona que está absolutamente normal hoy en día. Y esa señora tenía algo, además no hablaba, estaba fásica. Y después de esto mejoró todo. Y esto fue lo que les decía, que nosotros estamos haciendo un trabajo al revés. Eso parecería atrofia, pero al ponerle la válvula, una observación que hicimos mi papá la hizo, yo hablo caminando con él, mirando los estudios. Miren ese paciente que ustedes ven que todo esto parece atrofia. Y entonces eso lo puede leer una persona que no tenga experiencia, pues la doctora Sonia ya tiene mucha experiencia, pero hay gente que puede leer y decir, no, eso es atrofia. Y si a usted le llega un estudio que dice que el paciente tiene atrofia y usted no sabe,
de la clínica de la hidrocefalia, pues dice, tiene atrofia, no hay nada que hacer. Pues resulta que sí hay que hacer. Si usted se sabe la clínica del paciente, se da cuenta que no es atrofia. Este es un caso típico de hidrocefalia con presión normal porque tenía la triada. Miren qué pasó con el cerebro cuando le pusimos la válvula. Miren cómo se llenó. Entonces la atrofia no era atrofia. ¿Se dan cuenta de lo interesante? Ahí estaba todo el cerebro. Si fuera un Alzheimer, pues obviamente no había recuperado. Entonces hicimos un trabajo en el que medimos la cantidad de cerebro que hay con un programa de computador y después de la derivación, qué tanto cerebro recuperó. Y hay pacientes que recuperan hasta el 8 o 9% de cerebro, de la masa cerebral cuando se pone la válvula. Porque todo el cerebro está ahí comprimido como una esponja, todo espichado. Lástima no tener más tiempo para seguir. Bueno. Y ya al final recuperar a un paciente, y aquí les pongo un video, personas que tenían hidrocefalia, este señor no caminaba. Y esta señora ya. Miren. Esa ya es la última. Miren el giro. ¿Ven el giro? Esa señora tenía diagnóstico de Alzheimer. Mírenla después de la válvula, unos meses después en su casa. Mírenla haciendo mercado. Y el hijo es un cantante. Ahí está bailando con el hijo. Entonces rescatamos del olvido a esa paciente. Espero que ustedes lo hagan con muchos más pacientes. Muchas gracias.